Las cárceles, prisiones, penales o penitenciarías. Todos estos términos se usan para definir al edificio donde se encierran a los condenados a una pena privativa de la libertad. Quienes cometen un delito y son encontrados culpables en un juicio son trasladados a cumplir su condena a una cárcel. El interno condenado pasará más o menos tiempo en prisión según su condena y según su comportamiento. Hay muchos complejos carcelarios a lo largo de todo el mundo y hay muchas personas que trabajan dentro de ellos. Desde guardiacárceles, agentes penitenciarios, profesionales del ámbito de la psicología, trabajo social, criminología, hasta funcionarios penitenciarios con distintas jerarquías como ser subdirectores, jefes y directores. Trabajar en una prisión debe ser particularmente llamativo, e imagino que quienes se desempeñan dentro del ámbito penitenciario deben haber temido en algún momento de su carrera toparse con una situación como la que vamos a relatar hoy. El motín es un disturbio o rebelión contra un orden establecido. Un grupo de personas, poco organizadas o de manera espontánea, se rebelan contra un régimen disciplinario. No solo en las cárceles podemos hablar de este concepto. Es un término propio de los militares que implica desobedecer a la cadena de mando a fin de reclamar derechos. Los reos en las prisiones suelen encontrar motivos para reclamar mejores condiciones de alojamiento y respeto por los derechos que las leyes les acuerdan. Hoy vamos a relatar un caso muy importante ocurrido en una prisión argentina. Te invito a que te pongas cómodo y que disfrutes de este caso. Esto es Juristax y hoy vamos a relatar el motín de la cárcel de San Martín. El establecimiento penitenciario número 1 de la ciudad de Córdoba, Argentina, más conocido como el Penal de San Martín, fue una cárcel construida en el año 1887. Un edificio tan antiguo e importante como las historias y marcas que ha dejado en nuestro país. Funcionó como penitenciaría durante 128 años, alojando internos hasta el año 2015. Durante sus años de funcionamiento, el penal alojó cientos y cientos de prisioneros. Todos los edificios carcelarios tienen un tope de internos que pueden alojar. Lógicamente, todo espacio tiene sus limitaciones, edilicias y también personales. Mientras más población penal tiene una cárcel, mayor cantidad de personal y espacio se requiere. El hacinamiento fue un problema durante décadas en el penal de San Martín. Cuando se desató el trágico motín en febrero del año 2005, la cantidad de presos duplicaba la capacidad del lugar. Era uno de los principales reclamos por parte de los internos. Además de la sobrepoblación, se buscaba instaurar un estricto régimen de visita y había un mal manejo de los conflictos que había entre los distintos pabellones que componían al penal. El jueves 10 de febrero del año 2005 era un día de visitas en la cárcel de San Martín. Había mucha gente dentro del penal y mucha gente esperando para poder ingresar. Ese mismo día, en horas de la tarde, se estaba dando un conflicto entre dos pabellones. Muchos internos gritando y peleando. La relación entre los reos y los agentes penitenciarios no era buena. Por tal, el director no dudó en hacer cesar el conflicto ingresando muchos guardias armados y con órdenes para que, por la fuerza, frenen las hostilidades entre los internos. Esa decisión fue la gota que derramó el vaso, la que dio origen a un motín que ya todos los agentes penitenciarios de ese penal sabían que se avecinaba. Esto sucedía aproximadamente a las 4 de la tarde del 10 de febrero del año 2005. El malestar de los reclusos se podía ver, por las condiciones deplorables de la prisión y por la mala gestión de las autoridades carcelarias. Comenzó este movimiento de rebelión que fue tan importante y que tuvo cobertura por los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Los presidiarios estaban furiosos y dejaban ver esa furia. Había internos en los techos del penal, gritos, mucho tumulto y movimiento en esa terrible tarde. Muchos familiares que habían asistido como visitantes
también quedaron atrapados en el conflicto. Los periodistas captaron todo el momento a través de fotos y videos. Todo el país estaba al pendiente de este motín carcelario que parecía ser de una película. Los internos que se amotinaron y con el objetivo de hacer escuchar sus reclamos, tomaron rehenes. Las autoridades en aquel momento confirmaron que se habían secuestrado a 25 personas, entre ellas el director de la cárcel, Emilio Corso, el subdirector, Francisco Ramón Toledo, y otros 23 agentes del servicio penitenciario. Además, había muchos familiares de los internos que habían ido de visita y que voluntariamente eligieron no salir del penal durante el tumulto, y otros visitantes que fueron tomados como rehenes, entre ellos niños y mujeres, y según se dice, 2 de las mujeres rehenes embarazadas. Era una situación muy crítica. Los internos habían accedido a la armería del penal y tomaron las armas de los penitenciarios. Si bien en el interior de las cárceles no se permiten armas, los agentes encargados de la guardia externa de la prisión sí las deben portar. Con ese armamento se alzaron y mantuvieron la rebelión. Alrededor de las 17:30 horas, los reclusos llevaban a los guardiacárceles y funcionarios penitenciarios a los techos del penal, donde amenazaban a los espectadores y a los policías que cercaban el lugar con lanzar a los rehenes al vacío. También les propiciaban a los secuestrados heridas con armas blancas. La situación se estaba saliendo de control. Las autoridades de la provincia de Córdoba no estaban felices con lo que ocurría y la prensa transmitía esto en vivo para toda Argentina. Llegadas las 19 horas, los policías de la provincia, con apoyo de Gendarmería Nacional, controlaban todo el perímetro y sus alrededores. Había alrededor de 200 efectivos de seguridad que acordonaban el lugar. La intención principal era evitar fugas de los internos y contaban con que no dañarían a ningún rehén, ya que eran su carta principal para sostener el control del motín. Durante todo este lapso de tiempo se producían negociaciones. Los recluidos eran fieles a sus reclamos. Querían mejores condiciones de encierro, un régimen de visitas más flexible y el respeto de los derechos y garantías de aquellos que se encontraban privados de su libertad en la cárcel de San Martín. Un momento de importante tensión ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando el agente de policía Roberto Cogote fue asesinado de un disparo en la cabeza con un fusil desde la azotea del penal. Minutos después, el guardiacárcel Pablo Ferreira también recibió un disparo que terminó con su vida. Fueron las 2 primeras muertes de este trágico evento. Las horas parecían días y el conflicto, que por lo pronto solo venía generando disturbios y tensión, empezó a tener heridos y fallecidos. El motín, que tuvo en vela a los argentinos en el año 2005, no estaba ni cerca de terminar, ya que a las 21:30 horas de ese 10 de febrero, 16 presos intentaron escapar a bordo de un camión del Servicio Penitenciario de Córdoba. ¡Es un camión! ¡Están saliendo los presos! ¡Denme aire! Karina Ortiz, escuchamos, estamos viendo la situación, están saliendo los presos de la penitenciaría. ¡Atento! Están saliendo los presos en este momento en un camión. Ustedes pueden observar. Están saliendo los presos. ¡Alto! Están impactando la camioneta en un árbol en este momento. La balacera es verdaderamente impresionante. Los presos lograron salir del penal. En ese intento de fuga, hubo un tiroteo entre los reos que intentaban evadirse y los policías que pretendían evitar que ello ocurra. Allí fallecieron los internos Cristian Rogido, Gabriel Rivarola, Daniel Álvarez y Walter Romero. Y no fueron los únicos, ya que también recibió disparos letales el guardiacárcel Andrés Abregú. Por otro lado, el interno Víctor Bazán también perdió su vida en un ajuste de cuentas dentro del penal. Llegó la noche. Era un día trágico y triste para muchas personas. El motín aún no cesaba y parecía que se avecinaba una larga noche, puesto que no había indicios de que esta rebelión fuese a finalizar. La policía comienza a arrojar balas de goma y gases lacrimógenos en los alrededores de la cárcel para dispersar a los familiares de los internos que exigían que no reprimieran a los reclusos. Había conflictos dentro y fuera
de la cárcel de San Martín. Tan solo imagina la atención de los rehenes, de sus familiares, amigos y conocidos que observaban esto desde afuera del penal o en los televisores de sus hogares. A las 10 de la mañana del día siguiente, el capellán de la prisión, Hugo Olivo, ingresó al penal con autoridad para negociar con los internos, escuchar concretamente lo que querían y ver qué iban a hacer al respecto las máximas autoridades de la provincia. Los jefes carcelarios se comprometieron a no endurecer las normas internas del penal y mantener el sistema de visitas incólume. El tiempo seguía pasando y no había información al respecto. La ansiedad de los familiares que veían todo desde afuera ya era demasiada. Alrededor del mediodía del 11 de febrero del 2005, un grupo de familiares de los reclusos realizaron una quema de gomas para reclamar a las autoridades información urgente y precisa sobre el estado de los presos dentro de la cárcel. Para las 15 horas, los reos liberan a los rehenes y poco a poco entregan el poder de control a los agentes penitenciarios. Los prisioneros deponen su actitud de rebelión y el motín comienza a cesar. El conflicto comenzó a solucionarse a media mañana con la liberación de 3 mujeres, 2 de ellas con heridas que integraban el grupo de familiares de los presos que habían quedado atrapados en el penal. Poco después fue liberado un guardiacárcel herido, pero el hombre decidió bajarse de la ambulancia donde iban a tratar sus heridas y volver al lugar de los hechos, ya que entre los compañeros penitenciarios que se encontraban en el interior estaba su hermano menor, que era un joven penitenciario de 23 años. El tumulto duró 24 horas. Dejó un saldo de 8 personas fallecidas y al menos 30 heridos. Un día entero de tensión, malestar y angustia para todos los involucrados, que les dejó secuelas perdurables y recuerdos oscuros en la vida de todos los implicados. Los agentes y trabajadores de la cárcel sabían que era cuestión de tiempo hasta que los internos se rebelen y reclamen mejoras en su situación de cautiverio en una prisión que admitía una población penal de 800 internos y tenía, en ese momento, 1.700 de ellos. Poco personal y poco espacio para tantos reos. El comportamiento de los internos no quedó impune. Al término completo del motín, se iniciaron todos los juicios contra los internos que se identificaron como responsables de la rebelión y se los juzgó por los delitos cometidos en la revuelta. Delitos de privación de la libertad, homicidios, lesiones graves, portación de armas, evasión y demás. Cabe destacar que solo se analizó la responsabilidad penal de los reos. Nunca se inició ningún procedimiento legal contra los responsables del penal o personas del entorno político. Para el gobierno provincial, el costo político fue prácticamente nulo. La única obligada a renunciar fue la directora del servicio penitenciario, Graciela Lucientes de Funes, paradójicamente la única funcionaria que había alertado sobre la peligrosa situación de hacinamiento en las cárceles de la provincia. La pena más severa la recibió el interno Jorge Luis Montivero, quien fue condenado a 16 años por la toma de rehenes. El reo José Eusubio Villarroel recibió cadena perpetua por el asesinato del agente de policía. Hubo 59 internos juzgados y 23 de ellos condenados a penas de prisión de 7 años en adelante. Como ya se encontraban presos por otros delitos, claramente estas penas implicaban una extensión a la duración de su condena. El gobernador en ese entonces, Juan Manuel de la Sota, decretó 2 días de duelo por los trágicos sucesos del 10 y 11 de febrero del año 2005. El establecimiento penitenciario número 1, el penal de San Martín, en la ciudad de Córdoba, fue el lugar y testigo de estos trágicos hechos. El 2 de abril del año 2015, la prisión dejó de funcionar y cerró sus puertas luego de un siglo de funcionamiento. Todos los internos fueron trasladados a los complejos carcelarios de Bower y de Cruz del Eje, localidades de la provincia de Córdoba. Actualmente, la ex cárcel está en proceso de convertirse en un parque urbano. Fue declarado como monumento histórico. Una historia carcelaria sin precedentes en nuestro país. Coméntame tu opinión sobre este relato. Muchas gracias por acompañarme en otro video de este canal. Si el video te gustó,
te invito a que le des un me gusta y te recuerdo que te suscribas para no perderte ningún caso. También te recuerdo que puedes enviarme tu sugerencia para contar alguna historia a través de los comentarios o enviándome un mensaje a Instagram. Te mando un gran saludo.